Encendemos el radar con política y con trabajo, con el renacer del Ministerio de Trabajo precisamente, que resucita para fortalecer el empleo, inspeccionar los derechos de los trabajadores y mirar en detalle el sistema pensional en nuestro país, entre muchos otros temas. El ministro Pardo también tendrá que proteger la libertad sindical en el país, clave en la firma del TLC entre Estados Unidos y Colombia. Además, tendrá que concertar con las centrales obreras el salario mínimo para el año entrante y también impulsar ante el Congreso una reforma pensional necesaria para evitar desastres sociales en nuestro país. ¿Cómo lo hará? Respuestas en este diálogo con Felipe Zuleta. Felipe Zuleta entra al radar. Ministro, primer tema con usted, salario mínimo. ¿Va a pasar lo de siempre? Lo de casi siempre. Digamos, yo no tengo sino la siguiente formulación. En tal vez 16, 17 años que lleva la Comisión de Concertación tripartita, solamente en 2 ocasiones ha habido concertación. Yo voy a buscar la concertación. Ese es mi propósito. ¿Cuándo arranca? El 1 de diciembre. Son unas presentaciones del gobierno, de los empresarios, de los trabajadores y un espacio para concertación que yo voy a buscar que haya. Pero no puedo crear la expectativa de que va a haber concertación. No la ha habido, sino en 2 ocasiones en 16 años. Ojalá la hubiera y voy a tratar de hacerlo. Bueno, muy bien. Reforma pensional. Ese yo creo que es el gran tema que tiene usted. ¿Cuándo arrancan? ¿Cuándo presentan? ¿Eso es una reforma constitucional? ¿Cómo se van a meter? ¿Qué están pensando? Bueno, primero, el tema es un tema que el presidente ha mencionado como un tema de gran urgencia e importancia. Así es, si no se quiebra el Estado. Ese es uno de los temas. Uno es la sostenibilidad, pero otro es una mirada adicional, distinta, complementaria y necesaria. Es que aquí solamente, ¿cuánta gente cree que recibe pensión hoy en día? No tengo ni idea. 1,5 millones. 1,5 millones de colombianos. ¿Solamente? Sí. 1,5 millones reciben pensión. De 6 que están en la edad en la cual podrían recibir pensión. Eso es una cifra absolutamente ínfima. Mientras no haya una posibilidad real de que haya más colombianos y colombianas que tengan posibilidad de tener pensión en el futuro, yo creo que este país, digamos, no está dando protección al trabajo. Bueno, pero entonces, sostenibilidad es un tema, pero también ampliación del número de colombianos que trabajan que pueden tener pensión. Eso es fundamental, los 2 elementos, ampliación del cubrimiento y sostenibilidad del sistema pensional. ¿Y cómo lograrlo? En eso estamos. O sea, es un tema... Es un tema muy importante. Es un tema de reforma constitucional, ¿no? Si no estoy mal. Parcialmente sí, pero básicamente hay temas legales, hay regímenes que hay que buscar cómo... Eso le iba a preguntar, ¿cómo balancear? Porque es que un colombiano promedio, yo no sé, se pensionará con 700, 800 mil, pero tenemos magistrados del Consejo y parlamentarios que trabajan poco y salen pensionadísimos. Digamos, hay pensiones subsidiadas. O sea, quienes reciben la pensión no han hecho los aportes, ni ellos ni sus empresas a lo largo de su vida laboral, para recibir lo que están recibiendo. Eso se da esencialmente en todo el mecanismo de pensión mínima, pero lo que hace inequitativo el sistema es que se da en los altos, en los altos cargos que se pensionan y en las altas pensiones, que son subsidiadas. Entonces, ese es un tema fundamental, pero no solamente el tema del subsidio, sino un tema que hoy está preocupando mucho y que ha salido en muchas noticias periodísticas, pero hay que buscar un camino para que eso no ocurra. La Constitución en el gobierno del presidente Uribe estableció que se acababan los regímenes pensionales excepcionales el año anterior. Bueno, resulta que por vía de sentencias, de decisiones judiciales, se reconocen pensiones por encima de lo que la Constitución dice, basados en normas anteriores. Como en todos los temas jurídicos hay discusión sobre esos temas, pero es evidente que ahí se está generando, digamos, un espacio en el cual se está generando inequidad. La legalidad la discutiré con un instrumento legal. En el momento que toque. Pero la inequidad es absoluta. Es absoluta. Una persona que se le reconoce una pensión con 2 meses de trabajo en una
Caso parlamentario, un caso magistrado del Tribunal de la Parlamentario ya no Judicatura. tanto, pero sí en la rama judicial. Parlamentario no, porque no hay suplentes. Cuando había suplentes... Cuando había suplentes entraban... sí, no, ahora eso ya no ocurre ahí, sí ocurre en la rama judicial. 1 mes, 2 meses... Y salen. Queda con salario de magistrado auxiliar y resulta que eso pues implica una inequidad absolutamente inaceptable para una sociedad tan inequitativa como la colombiana. A eso me voy a dedicar y me voy a dedicar a fondo. Otro de los temas que tiene usted es, lo mencionó en estos días, las nóminas paralelas, pero fíjese que, o yo lo entendí, usted está hablando de las nóminas paralelas en el sector estatal solamente, porque en el sector privado, con el tema de los contratos de prestación de servicios... Son 2 cosas, a ver, ¿a qué se refería y qué hacer con el uno y con el otro? Lo primero es en el Estado. En el Estado ha habido limitaciones presupuestales y ha habido leyes que dicen que no se puede ampliar la planta. En municipios, la ley 617, en el sector territorial, municipios y departamentos o a nivel nacional. No se amplía la planta, pero sí se contrata más gente. ¿Cómo se contrata? O por prestación de servicios o en supuestos proyectos de inversión que acaban contratando gente y manteniéndola, renovando los contratos. En algunas entidades suspenden el contrato 1 mes para que no haya continuidad, ¿cierto? Pero esencialmente no se está cumpliendo con las normas laborales fundamentales. Eso tiene expresión en el gobierno central, en el cual hay unos caminos en los cuales se está reduciendo. En los gobiernos territoriales hay unas limitaciones. Yo lo que estoy diciendo es, díganme los planes para que esto termine, porque la Corte Constitucional ya dio la instrucción al gobierno y a la Contraloría, y en esto estamos trabajando hombro a hombro con la señora Contralora, para que sean excepcionales los contratos de prestación de servicios, no que sean la norma. Eso es lo que estamos hablando en lo que se conoce popularmente como nómina paralela, que es contratos de prestación de servicios, que no son contratos laborales y contratos por la vía de inversión, del rubro de inversión y no de funcionamiento. Ministro, ¿cómo preparar a ciertos sectores frente al TLC? Estamos hablando del sector lácteo, va a haber un problema, el sector agrícola va a haber un problema. ¿Cómo? Porque es que le da a uno la sensación de que nos cogió de sorpresa. Y en el campo laboral, aún más. A ver, en el campo laboral son 2 aspectos. Uno es el efecto del tratado o de las importaciones de Estados Unidos sobre sectores de producción y de servicios en Colombia. En eso el tratado contempla, y no vamos a discutir si fue correcto o no, sino contempla es lo que hay. Plazos, digamos, de desgravación. O sea, los sectores más vulnerables tienen unos plazos largos en los cuales no va a haber importación de esos productos que compita con la producción colombiana, esperando que en ese periodo haya una reformulación, reestructuración de la producción para que no se afecte, digamos, el empleo de manera inmediata, sino que haya un espacio para que se reestructuren esos sectores. Y esperamos que eso se dé y que se trabaje seriamente en ese punto. El otro aspecto en el tema laboral son los, llamémoslo en inglés, estándares o normas que con la vigencia del tratado con Estados Unidos son normas laborales que se están aplicando y son parte de lo que se llama el plan de acción del TLC. Eso tiene que ver con lo que protección trabajo sindical, digno. Protección sindical. Ajá. Trabajo digno son normas de la OIT que incorporamos y que creemos que es una función del ministerio. El plan de acción del TLC tiene 2 aspectos, la protección de sindicalistas, de la vida de los sindicalistas, y otro aspecto es la defensa y la protección de los derechos de libertad sindical. O sea, que se pueda una persona afiliar a un sindicato sin obstáculo, que se pueda desarrollar ese trabajo, que es un derecho reconocido por las normas colombianas y las internacionales. ¿Y en qué se afecta esta libertad sindical? Se afecta en formas de contratación que impiden la sindicalización. Una de ellas son las cooperativas de trabajo social, que la ley establece que aquellas cooperativas que realicen funciones misionales, o sea, el tema central del negocio de una empresa, no pueden ser a través de terceros o de tercerización, sino tienen que ser empleos directos, dice la ley. Eso es parte del plan de acción entre Colombia y Estados Unidos, es parte también de una serie de recomendaciones de una misión de alto nivel de la OIT en Colombia, y es parte fundamental de la política que yo estoy ejecutando en este ministerio del gobierno del presidente Santos. Bueno, ¿cómo bajar el desempleo a un dígito? Hay ciudades como Bogotá que lo bajaron, pero hay otras como por ejemplo Pereira, que creo que está en el 20%. ¿Cómo lograr bajarlo en todo el país? Digamos, la función del Ministerio de Trabajo es
es proponer, analizar, recomendar medidas que estimulen la generación de empleo. Hay otras entidades estatales que tienen otras funciones. El Banco de la República tiene la función de mantener la inflación baja. Así es. El Ministerio de Hacienda la función de tener unas finanzas sanas, ¿cierto? La de este ministerio es proponer políticas que promuevan generación de empleo. Eso, ¿cómo se hace? Con, por supuesto, miradas macroeconómicas, pero también con mirada regional. ¿Por qué? Porque lo que usted decía, el empleo y el desempleo no están distribuidos igual en el territorio. Bogotá o Barranquilla o San Andrés o Bucaramanga tienen cifras alrededor de 8% de desempleo. Pero Popayán, Cali, Pereira tienen cifras cercanas a 20% algunas de esas ciudades. No capitales como Buenaventura o como Quibdó dicen que están en cifras de 40% de desempleo. ¿Eso puede ser? Puede ser. Puede ser. Uno puede discutir las mediciones, pero en general yo creo que si uno tiene mediciones tiene que creer en las mediciones. Entonces el tema de desempleo es un tema que hay que mirarlo regionalmente. Y ha habido casos interesantes. Ibagué hace 3, 4 años era la ciudad de mayor desempleo del país. El gobierno nacional y el alcalde de Ibagué se pusieron en una tarea de hacer una serie de obras, de medidas, de propuestas, y el desempleo en Ibagué ha bajado. Es decir, sí es posible tomar medidas para nacionales los y regionales. casos críticos, digamos, poder atacarlos. Yo voy a trabajar en ese campo, digamos, con una mirada regional, que creo que es muy importante. Pues, ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros en el radar. Y mucha suerte. Gracias.